Señor. Discipulado número 25 del libro de Deuteronomio. El tema en el capítulo 15, versículo 19, es el Cristo y la consagración del primogénito. Este es el número 3, el tercer discipulado sobre este tema con la ayuda del Señor. Así que, si ya lo tiene, lo leemos juntos en esta hora. Dice la Escritura: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo. Señor, dando gracias por esta bendición única y preciosa que tenemos, Señor, en la fe de tu Hijo que nos has revelado, y es la certeza que somos tus hijos, adoptados como primogénitos, Señor, en el unigénito y en el primogénito de todos, nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo. Gracias, Señor, por ministrarnos mientras escudriñamos tu palabra. Precioso Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Háblanos el corazón, toma control de palabras y pensamientos e instrúyenos tú en esta hora, Señor, y edifícanos en la fe que nos han revelado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hemos estado meditando y escudriñando sobre este tema, y como dije, en estos versículos en estos dos versículos, que es el 19-20, hay una profundidad preciosa en cuanto a la revelación del Cristo y la redención que Él logró mediante su sacrificio, mediante su muerte en favor de nosotros. Y ahí vemos en la persona del Cristo un concepto, como lo hemos dicho en su momento, un concepto único de parte de Dios, o la revelación de una condición única de parte de Dios en cuanto al Cristo, y es que Él es el primogénito de Dios. Y cuando la Escritura habla del primogénito, no, hermanos, no está refiriéndose a el primer hijo o el primer creado, sino el más importante, ¿sí? El que rige sobre todo lo que existe. Él es el primero, y como dice el apóstol Pablo, para que Él sea el primero en todo. Entonces Dios establece que el Cristo es el que está sobre todo, y Él es el primero. Por eso es que en el libro de Apocalipsis encontramos, dice: yo soy el primero, yo soy el postrero. Amén. El Señor Jesús se revela ya en la gloria que tiene en este momento junto al Padre después de su sacrificio. Dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el primero, y está ese concepto del primogénito, el primero y el último. Amén. Y en esa primogenitura pues vemos la relevancia y la importancia eterna del Hijo de Dios, sin el cual pues Dios no se habría revelado a nosotros. Amén. Amén, hermano. Por eso es que encontramos aquella declaración preciosa en Hebreos capítulo 1 y versículos 1 en adelante, que dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en otros tiempos a los padres, es decir, a los israelitas, a quienes dio el pacto por medio de los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Amén. Entonces, la única revelación de Dios y el único, digamos, medio en el que Dios se revela al hombre es en el Hijo. Por eso sigue diciendo: a quien constituyó heredero de todo. Es decir, Él es a quien Dios le ha asignado la posesión y el dominio de todo lo que existe.
¿Por qué? Porque dice asimismo, Hebreos capítulo 1, sigue diciendo, ¿y por medio de quién? ¿O por quién? ¿Está conmigo? Asimismo, constituyó el universo. Hola, hermano. Mire la grandeza de nuestro Señor Jesús en su dimensión eterna como el eterno Hijo de Dios, como el eterno Cristo, amén, siendo igual a Dios, amén. Pero en la revelación de Dios al mundo es mediante el Cristo a quien se revela. Y dice, y quien sostiene todas las cosas. Imagínense qué grandeza, ¿no? Lo que pasa es que las religiones, dice, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ¿qué pasa con el concepto que las personas tienen acerca de nuestro Señor Jesús? Es un concepto religioso. Porque nos han vendido nada más, o le venden a las personas la figura de un hombre. ¿Sí? Perfecto, sí. Bonito, sí. Alto, sí, ¿verdad? Y muy, con una expresión muy piadosa, muy calma, muy preciosa. Sí, pero ese no es Jesús. ¿Está conmigo, hermano? Según la revelación de Dios, el Hijo de Dios, si bien es cierto, vino en forma de hombre, amén, amén. Además fue el primogénito de una virgen, ¿sí? Pero en él, dice el apóstol Pablo, habita corporalmente, en ese Jesús que vino, habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, pero esa condición del Cristo como hombre, en su condición carnal, ya no existe, hermano. Amigo mío. Existió para el propósito de la redención nuestra, ¿sí? De la redención de su pueblo. Pero en esa presencia física, es decir, el Señor no murió porque Él es Dios, amén. Y Él por eso mismo resucitó, pero en esa esencia humana propiamente en la que Él se presentó, ya no existe, porque dice que resucitó de entre los muertos, amén, y recuperó la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, amén. Allá en San Juan capítulo 17 dice, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo, amén. Y veamos, notemos ahí en esa oración que dice el Señor Jesús, que está dando por hecho ya la consumación de su sacrificio. Ahora Padre, dice, oye, ahora que he consumado la hora que me mandaste, y todavía no había sido muerto ni crucificado. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y la Escritura confirma de que el Señor Jesús, al resucitar, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, mis amados, en todo este contexto, pues, vemos que la persona del Señor Jesús tiene una gloria única. Él es Dios. Él es primogénito, sobre todo, el más importante. El primero en todo. En ese sentido es primogénito. Y además, como hijo de Dios, es unigénito. Engendrado eternamente en Dios. Amén. El eternamente engendrado. Cuando vimos allá en la declaración que el mismo Señor Jesús hace en la eternidad, en Salmos capítulo 2, versículo, si no me equivoco, 7, dice, yo publicaré el decreto. Está hablando el rey, ¿verdad? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Amén. Quiere decir que es un engendramiento eterno, es un engendrado eterno. ¿Sí? Origen y fin
en sí mismo, que es Dios. Amén. Pero dice, yo te engendré hoy. Amén. Entonces, por eso mismo es que, como digo, cuando habla de los primogénitos, Dios nos quiere revelar esa condición única del Cristo y por medio de la cual usted y yo y todos los que crean en Él de la manera en que Dios lo ha revelado pueden llegar a formar parte óigame bien, verdaderamente de la familia de Dios como hijos. La religión le vende que si usted acepta a Cristo pasa a formar parte de la familia de Dios. No. Haciendo una oración, no. Amén. Usted y yo llegamos a formar parte de la familia de Dios, es decir, a ser hijos de Dios, a ser parte de sus primogénitos, pero en la fe eterna, ¿sí? Permanente en la persona y obra de Cristo. Amén, hermano. Amén. Entonces, porque no es posible, mis amados, no es posible delante de Dios que haya otra manera en la que el hombre pueda tener comunión con Él. Amén. Definitivamente, nadie, como dijo el Señor Jesús en Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Dice además, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo traje. Amén. Entonces, mire qué lindo, el Padre nos revela al Hijo. ¿Para qué? Para que podamos llegar a Él. Amén. Hablar de Jesús en su condición del Cristo eterno no es negar al Padre ni al Espíritu Santo, como algunos en ignorancia lo aseguran. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Cristo, insistimos de la predicación del Evangelio en exaltar y enseñar y predicar que Jesús es el Cristo, porque ese es el Evangelio de Dios. No estamos negando ni al Padre ni al Espíritu Santo. Amén. Porque mediante la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que lo dice 2 Timoteo 3:16, es que Dios nos revela al Hijo. Amén, hermano. Y teniendo revelado al Hijo, es que conocemos al Padre. Nadie conoce al Padre si no es por medio del Hijo. Amén. Eso lo tenemos claro. Entonces, por eso es que el Señor hace este énfasis tremendo en el primogénito. Dice, lo consagrarás. Y cuando dice lo consagrarás, hermano, estamos hablando que había que sacrificarlo, porque es de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Y en el caso de los animales, ¿verdad? Como que no eran, o bueno, en el caso de los animales que no debían morir, ya lo voy a explicar, dice el Señor, lo vas a redimir. Si quieres quedarte con un primogénito que te sirve para el trabajo, pues lo vas a redimir. Y ahí viene el concepto de la redención de parte de Dios. ¿Qué es la redención? Es la muerte sustitutoria. Es decir, que redimir en este caso a un primogénito era matar a un animal delante de Dios en lugar del primogénito que debía morir. ¿Está conmigo? Eso es lo, y por eso es que vemos en este versículo que dice no lo trasquilarás. Ahora dice que en los versículos que estudiamos en Éxodo 13, 12 y 13, ¿verdad? Si quieren lo revisamos así rapidito para que lo recordemos. Vemos que el Señor dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, primogénito, ¿verdad? Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Miren esto, es decir, un cordero debía morir, en este caso por un animal que hicimos la figura. Dios está hablando de nosotros. Amén.
que somos redimidos por medio del sacrificio de Cristo. ¿Sí? No somos valiosos, no somos importantes, ¿verdad? Pero el Señor quiso redimirnos mediante la muerte de Cristo. Dice, y ahí vemos en este versículo 13 una verdad, hermanos, tremenda, terrible. Y es que sin el Cristo, sin el sacrificio del Cristo, no hay otra opción para el que no cree que la muerte. Porque dice, si no lo redimieres, quebrarás su sepulcro. Lo vas a matar. Debe morir. No se puede sacrificar porque no hay forma en que este animal sea sacrificado porque no es digno no tiene la condición para ser sacrificado. No es un cordero, ¿amén? Es un animal de otro tipo. ¿Amén? Es un animal inmundo, va. Pero si lo quieres redimir, entonces lo vas a redimir con un cordero, con el sacrificio de un cordero. Si no, tiene que morir. Entonces aquí vemos que sin la obra de Cristo, el que no cree no puede ser redimido. No hay forma en que reciba la vida de Dios, en que Dios le perdone la vida. Mire esto. Si no es por medio de la redención mediante el Cordero. Amén. Y dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. Ahora, en el primogénito de los hijos, amén, nos está hablando aquí, pues precisamente de cómo Dios nos enseña que el concepto del primogénito, revelado en el eterno Hijo de Dios, tiene que ver con la importancia que Dios le da al primogénito de los hombres. Amén. Al primogénito del hombre. Y dice, redimirás al primogénito. Tu primer hijo lo vas a redimir. La costumbre y el mandamiento de Dios para el pueblo de Israel es que por el hijo había que ofrecer, sacrificar un cordero, por el primogénito. La manera de consagrar a ese primogénito era presentando un sacrificio, ¿amén?, delante del sacerdote, y entonces con eso ya el primogénito estaba redimido, ya no moría, ya quedaba en la familia. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo es que a través del Cristo, ¿sí?, es que yo les enseño que sus primogénitos son míos. Amén. Y que cuando ustedes presentan el sacrificio por él, pues entonces lo que están haciendo es reconocer que para que sean mis primogénitos, y es más bien que son mis primogénitos por el sacrificio del Cristo. Entonces ahí entramos, hermanos, en ese concepto de la primogenitura eterna, ¿sí?, lo de la primogenitura divina que Él nos asigna en el sacrificio de Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Por eso dice en el versículo 15 que también vimos, dice, ahora, aquí se hace referencia en los versículos 14 y 15 a esa redención, a esa liberación que Dios obró en los israelitas, ¿sí?, sacándolos y liberándolos del poder de Faraón, sacándolos de Egipto y librándolos de la muerte. Amén. Ahí está la obra del Cristo en los tres oficios del Cristo. Amén. Porque la obra del Cristo, de Jesús como el Cristo, en sus tres oficios, rey, sacerdote y profeta, están referidas a la liberación o la salvación de las tres condiciones espirituales de todo ser humano, imposibles de ser superadas por sí mismos: potestad de Satanás, potestad del pecado y potestad de la muerte. Todo ser humano está
bajo la potestad de Satanás. Primera de Juan 5, 19. El mundo entero está bajo el maligno. Todas las personas nacen bajo la potestad de Satanás. ¿En qué sentido? En un sentido espiritual, porque Satanás influye en la condición de mal y de pecado del hombre a hacer lo que él quiere. Si no vea cómo la gente es manipulada por los sistemas del mundo actuales, sistema político y todo lo demás, y el sistema religioso fundamentalmente, que es el que maneja a la perfección Satanás. De modo que los hace bailar como él quiere. Hace bailar de cabeza, en un pie, brincando ahí con los ojos cerrados, diciendo que están danzando en el espíritu, ¿sí? O los hace bailar a cualquier ritmo de música y la gente se siente bien haciendo eso. Los hace conducirse de maneras erráticas sus vidas, viviendo liberadamente o digamos de manera desbocada, haciendo lo que quieren, con excesos, ¿sí? Siendo esclavos de sus deseos, de los placeres del mundo, de las drogas, del alcohol, ¿ah? De la avaricia. Todo eso es influenciado por Satanás. ¿Amén? Entonces, de esa influencia de Satanás, porque dice la Escritura que el príncipe de este siglo es Satanás. Amén. Él es el que gobierna sobre el sistema del mundo. Por eso es que ve usted las leyes todas arrevesadas, ¿verdad? En este tiempo. Queriendo imponer criterios que no tienen ni lógica, ni sentido lógico práctico, pues, ¿verdad? Como querer decir que existe más de dos sexos. ¿Y de dónde usted? No, que no se llama sexo, sino que se llama género. Y que géneros hay un montón. Y si la misma literatura enseña de que el género se aplica, pero en términos lingüísticos. No tiene nada que ver con el sexo de las personas, ni con la inclinación sexual. Amén. El hombre nace hombre y la mujer nace mujer. Pero inclinaciones puede haber diversas en las personas. Amén. Pero eso es parte de su misma condición de degradación espiritual. ¿Se entiende esto? Ahora, pero ve usted cómo Satanás influye en todo eso, ¿verdad? Antes, póngale unos 40 años, era impensable ver a dos hombres agarrados de la mano o besándose en la calle. Hoy la gente lo asume como natural. Sí, con mujeres, ¿verdad? No, sí, se casó fulana, hace poco salió con una señora presentadora salvadoreña, fue a casar a México. Y ahora, todo eso está influenciado por el príncipe de este siglo. Porque él gobierna este siglo, este mundo. Siglo quiere decir, en términos de la Biblia, el mundo. Entonces, de esa potestad de Satanás como príncipe de este siglo, es la que vino Jesús como el rey verdadero a salvar a los que creen en él. Amén. Esa salvación del Cristo de la potestad de Satanás es en su condición de rey. Él es rey eterno. Amén. La primera unción del Cristo. Amén. O una de las tres unciones. La segunda, en el orden que lo podemos mencionar, sacerdote. Entonces, el oficio sacerdotal tiene que ver con presentar las ofrendas por el pecado delante de Dios. Entonces el Cristo viene como el sacerdote eterno porque Él es la única y eterna ofrenda para Dios y delante de Dios por el pecado. ¿Amén? En esa condición del Cristo como sacerdote es que el pueblo de Israel fue liberado ¿de qué? De Egipto. Que Egipto representa la mundanalidad, el pecado, la idolatría. Usted sabe cómo vivía esa gente y cómo los israelitas estaban en ese ciclo y en
inmersos y absortos o absorbidos por esa idolatría. Ellos adoraban a los dioses egipcios. Si allá en el desierto lo primero que pensaron cuando Moisés desapareció por 40 días en un año, en hacerse un becerro, o la figura del becerro, que era el dios Apis para los egipcios, ¿verdad? El dios con cara de buey. Imagínate qué inteligente. Ahora, pero ahí está, ser salvo de ese pecado que está representado por Egipto, es la función del sacerdote eterno de Dios. Amén. Y entonces vemos entonces en la unción de rey, ¿de dónde liberó? ¿De la potestad de quién liberó a los israelitas el Señor? De Faraón. Faraón representa en este caso a Satanás, ¿no? Liberación de Satanás, liberación del pecado, liberación de Satanás, Jesús el Cristo como Rey eterno. Liberación de Faraón, liberación del pecado, Egipto, Jesús el Cristo como sacerdote eterno de Dios. Y liberación o salvación de la muerte, Jesús el Cristo como la palabra, como el profeta eterno de Dios. Amén. Entonces, ¿y cómo salió el pueblo de Israel? ¿Cómo fue liberado de la muerte? Por medio del sacrificio del Cordero de la Pascua. Amén. Y entonces ahí vemos, pues, que mediante la fe en esa palabra que Dios dio en relación con el Cordero, ellos fueron liberados, ellos fueron salvos. Amén. Entonces, ahí tenemos los tres oficios del Cristo representados en la liberación de Egipto. Ahora, recordemos algo bien importante. El Señor, antes de liberar a los israelitas, mire lo que le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Recordemos esto, ya usted y yo ya lo vimos. Si usted no lo vio, pues problema suyo. Pero el problema. Es decir, esto, el libro de Éxodo ya hemos estudiado y hemos visto sobre esto. 4, 22 y 23. ¿Está conmigo, hermano? ¿Tiene la cita ahí? Le dice Dios a Moisés: y dirás a Faraón, mire esto, Jehová ha dicho así. ¿Está leyendo conmigo? Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Te das cuenta? Entonces Dios dice, es que Él es mi primogénito y yo lo voy a redimir a Él. ¿Se acuerda que el primogénito tiene que ser redimido, verdad? ¿Qué es la redención? Pues la consumación de un sacrificio, de una muerte, en sustitución de ese primogénito. ¿Cuál fue la sustitución o cuál fue el sacrificio que Dios dio por su primogénito? A ver. ¿Cuál fue el sacrificio que Dios dio por su primogénito Israel? El sacrificio del Cristo, hermanos, que está representado ahí en ese sacrificio del Cordero Pascual. Pero veamos esto, ese Israel del que está hablando, hermanos, es el Israel espiritual. Es el Israel de fe en el pacto, es el Israel del pacto. Porque también recordemos que Dios, cuando manda a Moisés, le dice: y les dirás, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado, el Dios del pacto. Amén. Entonces la fe del pacto, que además en Éxodo 19:5, antes de darle la ley, le dice: dile a mi pueblo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, la fe de la promesa del Mesías Cristo, ¿sí? Vosotros me seréis de especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra,
y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Entonces la fe del pacto es dada a Israel para que crea en el Mesías Cristo, está conmigo hermano, por favor, y en su sacrificio redentor. Por eso es que manda a comer el cordero de la Pascua, porque detrás de ese acto litúrgico, ¿verdad? De matar ese cordero, de derramar su sangre, de ponerla en los postes de sus casas y en los dinteles de sus puertas, estaban anunciando la promesa de Dios del Cristo que había de morir por ellos, de su Hijo. Amén, hermano. Amén. Mire qué precioso es. Dios dice: Israel es mi primogénito, es mi hijo, mi primogénito. Y yo lo quiero redimir. ¿Cómo lo redimo? Dios no podía ofrecer animales, porque el primogénito es hombre. Entonces, ¿quién era el único que podía redimir? El primogénito de Dios. Entonces, miren qué precioso. Para redimir a su primogénito, que es Israel, Dios dio a su unigénito primogénito, que es el Cristo. Amén. Precioso, ¿verdad? Que entonces, por eso es que aquí cuando le dice a Moisés que le diga a Faraón, le dice: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo lo voy a redimir, yo lo voy a sacar de él. ¿Y cómo lo voy a sacar? En la fe del pacto del Mesías Cristo. Amén. Por eso es que el Señor les dice: ustedes van a celebrar esta Pascua perpetuamente por sus generaciones. Amén. Porque hasta que en Cristo viniera, ellos debían entender que ese Mesías, ese Jesús, era el Cordero de Dios, era el Cordero de la Pascua. Pero no lo vieron, no lo reconocieron. Pero Él dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros está. Haced esto, ¿sí? En memoria de mí. Entender que la Pascua de Dios, el Cordero, soy yo. ¿Sí? Estoy pronto, dice el Señor, a ser entregado. ¿Verdad? Y del vino que dijo: coman, esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Amén. Ahora, dice el versículo 23, ¿sí? Esto le dirás a Faraón: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Amén, el propósito de Dios, hermano. Se da cuenta que aquí no se trata de hijos gratuitos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Ay, qué bonito, si eso suena lindo, hermano. Si eso es una utopía de la más alta que alguien pueda expresar. Un deseo sublime. Todos somos hijos de Dios. No, hermano. Sí. Los verdaderos hijos de Dios, los primogénitos de Dios somos y han de ser todos aquellos que pongan su fe plena en la persona y en la obra redentora de Cristo para su comunión con Dios, más nada menos nada. Amén. Pero ¿para qué nos hace sus primogénitos por medio del Cristo? Es que no es para tenerlos, hermanos, bien bonitos, bien vestiditos, bien limpitos, sanitos, qué chulos, mis niños, prosperaditos, con salud, con dinero, con amor y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Ese no es el concepto de Dios. Como decía mi abuela: ¿dónde te pongo que el sol no te dé? ¿Verdad? Así piensa la gente, que Dios dice: ay, mijito, vení para acá. Ay, no, ese polvo te va a hacer daño, ya voy a mandar lluvia. ¿Verdad? Ay, este sol está muy fuerte, a mandar una nube. No es para que estemos ahí en un estado de etéreo, de felicidad, ¿me entiendes? Aleluya, como dicen, aleluya, dicen otros, ya ni dicen aleluya, aleluya,
No, dice aquí, para que me sirva. Estamos mi hermano. Mi hijo, es mi hijo, sí, yo lo redimo, pero es para que me sirva. Para que haga lo que yo quiero. Para que haga mi voluntad. Dice el Señor. Pero es lo que la gente no quiere entender. La gente piensa, sí, todos somos hijos de Dios gratuitos. No. Porque entonces Dios como cosa de su hijo, Señor, dame aquí, dame allá, hace aquí, hace allá, y Dios me lo va a dar. No. Dios no es como nosotros. ¿Sí? Él dice esto, mire, si ustedes que son malos les saben dar buenas cosas a sus hijos, bueno, yo, dice el Señor, les voy a dar lo que es bueno para ustedes. Óigame, ¿qué es lo mejor y lo más bueno de parte de Dios para nosotros? Es el Cristo. Amén, hermano. Entonces, la bendición mayor de Dios es la revelación del Cristo. Y la revelación del Cristo para el hombre no pasa por verse reflejado en una condición física, humana, temporal. ¿Eh? Y yo no digo que todos los hijos de Dios vamos a pasar solo sufriendo en penuria y comiéndonos los dedos. Si es la voluntad del Señor, podrá ser que sí. Pero no es una cuestión determinante para que nuestra fe en Él y nuestra gratitud y nuestra certeza de que somos sus hijos se vea disminuida. Estamos, hermano. Mire, Job pasó de ser el hombre más rico del Oriente en su momento, ¿verdad? Si usted lee el libro de Job, a ser el más pobre y el más desgraciado, a quedarse más solo que el dedo, porque dicen se quedó solo como el dedo. No, el dedo tiene otros 4 ahí que lo acompañan, pero Job se quedó más solo que el dedo, porque ni la mujer estaba con él, y los amigos, ¿qué amigos entre comillas no llegaron a decirle? No, juicio está caído, como mira la gente bien tonta. Cuando nos ve pasando situaciones difíciles a los hijos de Dios, o en enfermedades, ¡ay, qué juicio! A uno mismo, dice hermano, pues. No es que eso le ha venido porque algo estará pasando. Juicio de Dios. Somos bien tontitos, ¿verdad? Somos bien cortitos de mente. Por no decir, no, bien de mente, ¿verdad? Pero el punto, hermanos, es que dentro de la voluntad de Dios, no es que seamos hijos de Dios con opulencia en este mundo, ni para parecer en cosas y en condiciones físicas como hijos de rey, como dicen este montón de mentirosos, profetas, apóstoles y pastores y todo lo demás, falsos, mentirosos, que Dios quiere la prosperidad a sus hijos, ¿sí? Y que Él se hizo pobre, que nosotros fuéramos ricos. Ay, es mío. Y si usted está pobre, usted tiene maldición. ¿Y de dónde usted? ¿Ah? ¿Se da cuenta? O sea, no tiene absolutamente nada que ver con la... Digo, Señor, mi reino no es de este mundo. Y si el reino del Cristo no es de este mundo y somos hijos del reino, entonces no vamos a parecernos a los hijos del reino de este mundo. Dentro de la voluntad de Dios habrá quienes, como hijos de Dios, tengan prosperidad y tengan abundancia económica o tengan mucho bienestar económico, pero eso no es la regla. ¿Sí? Dice el Señor, mío es el oro y la plata, ¿verdad? Yo la doy a quien yo quiera. Amén. Pero también dice la Escritura que nosotros, como hijos de Dios, no debemos fundamentar nuestra fe en las riquezas. No pongáis el corazón en las riquezas. Amén. No vamos a desvivirnos, hermanos, ni a cambiar nuestra fe por hacernos ricos. Y hay gente que, mire, hasta por un trabajo, usted. Está conmigo, ¿no? Hasta por un trabajo de al Señor. Mire que limitados son. No pueden tener un trabajito medio decentito
donde ya le paguen más del mínimo. Más del mínimo, fíjese usted. Que ya. Ay, sí que tengo que ir al trabajo. Ay, que no puedo el domingo o no puedo el día de semana porque tengo que trabajar. ¿Ven? Salgo tarde y hago un montón de cosas, etcétera, etcétera. Y el trabajo se vuelve su Dios. Se vuelven esclavos del dinero y de la fuente que les da el dinero. Y se olvidan que todo proviene de Dios. No nos olvidemos, hermano, que dice la Escritura que Él nos da la capacidad de hacer el dinero. ¿Y cuál es esa capacidad? Mire, hermano, si usted y yo no estamos sanos, no trabajamos. ¿O ha visto enfermos trabajando? Bueno, a veces. Pero un enfermo, digo ya, en condición de que está doblegado por la enfermedad, ¿y cómo va a trabajar usted? Si hasta para levantar un vaso le cuesta a la gente que está bien enferma, ¿verdad? ¿Y cómo va a rendir en un trabajo? ¿Está conmigo? Entonces, el Señor nos da la fuerza y la capacidad, pero a la gente se le olvida. Entonces, ¿en quién deberíamos estar más centrados y agradecidos y dispuestos a rendirle gloria? En el Señor, no en el trabajo. ¿Verdad? Dice, como dice un dicho por ahí, hay que trabajar para vivir, ¿verdad? No vivir para trabajar. Pero digo, imagínense, esto es una tontera. Ay, así la gente consigue un empleo en el gobierno ganando ya un poquito más de chirilica. No, fíjense. Ya se creen que son los parte de la élite millonaria de quién sabe. Pero bien, ahora, el punto es este, que por eso dice, y aquí está hablando pues del Israel espiritual, del Israel del pacto. Aquí está hablando de usted, de mí y de todos los que en el mundo creen en la persona de Jesús como el Cristo y en su sacrificio perfecto y eterno como el único medio para su comunión con Dios, para el perdón de sus pecados y para tener la certeza de su condición de hijos de Dios. Dice que ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Ahí está el detalle. Es que el verdadero hijo de Dios le sirve al Señor. No piensa en servirse de Dios ni en que Dios le sirva jamás. Señor, me tendré que dar esto. Señor, me tendré que sanar. Yo soy tu hijo. Ay, ¿a cuenta de qué? ¿Sí? El pato le va a disparar a la escopeta. Nosotros le vamos a decir al alfarero, no quiero estar así, Señor. Haceme más bonito. Y yo no quiero dar una nariz de poste, ¿y cuál es el problema? O una cara. Ahora, dice aquí, mas no has querido dejarlo ahí. Mire el detalle, en la última parte del versículo 23. Estamos en eso, ¿verdad? No nos hemos perdido, hermano. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Se da cuenta? Y entonces dice el Señor, el juicio, por eso es que Él mató a los primogénitos. Porque no eran de Él. Estaban en la condición de ese asno. ¿Sí? Que a causa de su incredulidad no podía ser redimido. Nunca, ¿verdad? Sí, hijo. ¿Verdad? Ahí decía, ¿qué decía? Lo de Nucará o algo así, ¿verdad? Éxodo 12. O 13, 12, ¿cuál era? 13. Ajá. Quebrará su cerviz. Cerviz es la nuca, ¿verdad? Neck, ¿verdad? De neck. Entonces, ¿está conmigo, hermano? Ahora, mire esto, qué precioso. Por eso, pero en la redención, por favor, aquí viene algo más precioso todavía. En la redención del primogénito, ¿sí? Había que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? ¿Qué proceso seguía y Dios estableció para que ese primogénito fuera presentado delante de Dios y que fuese a la vez redimido?
redimido. Vámonos a Levítico 12, por favor. Éxodo, Levítico, un libro adelante. Este es el último aspecto que nos faltaba escudriñar sobre este aspecto del primogénito. Amén. Versículo 2 al 4. Palabra del Señor. Habla, dice Dios a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Hola, hola. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Ven, hermano? Miren qué lindo. Aquí están los famosos 40 días que la gente todavía sigue respetando, ¿verdad? Los 40 días de dieta, ¿verdad? Pero tienen su base en la escritura. Ahora, vamos a hacer la analogía y vamos a hacer la aplicación espiritual que esto tiene. 40 días, ¿verdad? Entonces, este número 40 es un número de prueba y de purificación. Amén. De parte de Dios para el hombre. ¿Cuántos años anduvo Israel en el desierto? 40 años, ¿verdad? Ahí la fe de ellos fue probada. Sí, y los que verdaderamente creyeron, ahí fueron depurados, por así decirlo. Y que bueno, bien poquito, pero bien. Entonces, pero el punto es este, hermano, que aquí dice, mire esto, la que da a luz al primogénito, dice, debe ser purificada o debe purificarse durante este tiempo. Entonces, esta purificación, si usted ve, tiene que ver con el primogénito. Es decir, que es purificada hasta que el primogénito ha nacido. Amén. Entonces, aquí está hablando de usted y de nosotros como la iglesia, que somos purificados en el primogénito, unigénito, que es el Cristo. Amén, hermano. Entonces, y por eso dice así, miren, 33 días purificándose permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Para que ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. No puede haber comunión, ¿sí? No puede haber santificación. Primero, la santificación dice, ninguna cosa santa tocará. ¿Amén? No puede haber condición de santificación o de santidad como para acceder al santuario, al Cristo, a la comunión con Dios, hasta que haya pasado por ese periodo de la purificación. Esa purificación suya y mía es la permanencia en la fe. Amén. Ahí es por eso dice que nuestra fe tiene que ser, que es más valiosa que el oro, debe probarse como el oro. Amén. Tenemos que pasar, hermanos, la prueba de nuestra fe. Cada uno de nosotros podrá tener distintas situaciones que necesiten ser de parte de Dios purificadas en nuestro corazón, en nuestra fe. Algunos estamos muy aferrados al afán de este mundo, a los afanes, ¿verdad? Al trabajo, etc. Otros podemos estar muy amarrados con personas, ¿verdad? Con familia, con esposos, con hijos, con padres, etc. No con padres, sino con papás, ¿verdad? Amén. Entonces, en esos aspectos el Señor nos va a probar nuestra fe. ¿Sí? Porque el Señor le dijo a Israel, mire la promesa del Evangelio. Mire la promesa del Evangelio. Derramaré, Ezequiel 36, 25 al 27.
Un versículo que ustedes lo pueden memorizar, no lo pueden aprender. Derramaré sobre vosotros agua limpia, el Evangelio. ¿Sí? La fe del Cristo. Y mediante esta fe seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, pecados, ¿no? Pero dice más. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí está la pruebita, ¿no? ¿Cómo prueba el Señor nuestra fe? Limpiándonos de las idolatrías que tenemos. Apegos. ¿Sí? Ay, no, mi mamá. Ay, mi esposo. Ay, mi mujer. Ay, mi hijo, mis hijos. ¿Verdad? Ay, no, sí que si mi hijo, yo no sé qué voy a hacer, qué me va a pasar si mi hijo se muere. Entiéndelo, porque no le queda de otro. Pero no dudemos que el Señor nos va a probar. Si nuestro corazón no está plenamente en ese primogénito, que como iglesia tenemos que dar a luz. Amén. En el sentido espiritual, usted y yo como iglesia estamos llamados a predicar el Cristo y a que el Cristo sea, como dicen, que nazca en el corazón de otro. Amén. El fruto nuestro es el Cristo como iglesia. Si usted y yo no producimos la fe del Cristo en otro, entonces no somos iglesia. Amén. Ah, no, pues que esos son los pastores y los que predican. Todo creyente, todo miembro de la iglesia del Cristo tiene la capacidad de dar a luz al Cristo para los que no creen. Amén. El testimonio del Cristo va a estar en su boca. Amén. Usted le puede parecer que a las personas que le comparten el testimonio del Evangelio no creen, pero usted no sabe lo que va a suceder. Usted ha sembrado la semilla. El que la hace producir es el Señor. ¿No sabrá cuándo? Ahora dice, no nos cansemos nunca de hacer el bien. ¿Cuál es el bien? Me he puesto para que me sirvas. Sí, te he llamado para que me sirvas y el servicio a Dios, hermano, no es solo físico. El servicio a Dios es hacer su obra, hacer la voluntad de Dios, que es predicar y dar testimonio de la fe del Evangelio y de que el Cristo ya vino y toda la obra del Cristo. Amén. Ahora dice, miren, versículo 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. Wow, ¿verdad? Ahí está el sacrificio del Cristo. Amén. Somos purificados usted y yo, ¿en qué? En el sacrificio del Cristo. Amén. Y dice, un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Las dos ofrendas que nos hablan de los dos efectos del sacrificio de Cristo: la expiación por el pecado o el pago por el pecado y la extinción del pecado. ¿Sí? Dice, el sacrificio de expiación es mediante el cual el pecado ha sido pagado delante de Dios, y el holocausto es el sacrificio de extinción del pecado, mediante el cual el pecado delante de Dios quedó extinguido y dejó de existir. Amén, hermano. Precioso. Ahora, mediante esos dos efectos del sacrificio de Cristo, dice, es que va a ofrecer, o sea, nosotros somos purificados, santificados en la ofrenda del Cristo. Hebreos 10:14, y por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Qué precioso! Amén. Ahora dice, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Todo esto delante del Señor, que ahí está la ofrenda del Cristo. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Es la iglesia siendo purificada. Mire esto, ¿por qué habla del flujo de la sangre? ¿Y por qué habla de la sangre? Purificarse de la sangre. Póngame atención, por favor. Porque esa es la sangre de la herencia del pecado.
que en el Cristo pasa a ser ya la sangre del Cristo en nosotros. Amén. Somos purificados en la sangre del Cristo. Por eso es que esa sangre que no hereda el reino de Dios, carne y sangre, en el sacrificio del Cristo ya hereda el reino de Dios, porque ya no es la sangre suya y mía, es la sangre del Cristo en nosotros. Amén, hermano. Y dice, esta es la ley para el que diere a luz hijo o hija. Versículo 8. Y aquí encontramos algo precioso que usted y yo nos vamos a deleitar aún más. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, quiere decir si es una persona pobre, se da cuenta usted que el Señor no llama solo hijos ricos, porque los hijos de Dios no necesariamente todos tienen que tener dinero, ni tener abundancia. Dice, si no tuviere, porque yo quiero, ¿sí? Para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Y en esa vecina, ahora esta ave, miren esto, usted las tórtolas y los palominos no los vendían, ¿no? Había que encontrarlos en el campo, eran gratuitos, amén. Pero uno para expiación y el otro para el holocausto. El sacrificio del Cristo estaba siempre ahí. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Y luego estamos hablando siempre de la iglesia siendo santificada por el Cristo. Ahora, ¿dónde se cumplió esto en el Cristo? Vámonos a Lucas capítulo 2, versículos 21 y 24. Lucas 2, 21 y 24. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas. Estamos en Lucas 2. Amén, mis amados. Amén. Versículos 21 y 22. Miren qué lindo. Vamos, vemos aquí cómo Dios estaba anunciando allá, ¿verdad? El tipo de sacrificio. Y cuando el Cristo nace, ¿quién es el Cristo? Es el primogénito de María y de José. Amén. ¿Qué había que hacer? Cumplir el rito de la purificación y el rito de la dedicación. Amén. Y dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ya usted y yo lo sabemos. Ok. Y detalle aquí en cuanto a la circuncisión del primogénito. ¿Qué implica la circuncisión? Y ya lo hemos explicado, ¿verdad? Pero dice el Señor, este es el pacto. La señal del pacto de la fe en el Mesías Cristo implicaba cortar una parte del cuerpo, desangrar a ese niño, ¿sí? Confirmando la fe en el pacto del Mesías Cristo, en el sacrificio del Mesías Cristo. Entonces no era nada más un acto ritual sin sentido, sino en el hecho de que el primogénito dedicado a Dios tenía que ser en la fe del pacto, en la fe del sacrificio. Siendo, hermanos, mire esto, siendo limpiados de la incredulidad, siendo arrancados de la incredulidad, porque esa carne que era quitada del varón representaba lo que Dios dijo allá en Deuteronomio 20, no recuerdo la cita, 28 y algo, pero dice el Señor, 18 y algo, pero dice el Señor, circuncidad, 18-20 creo que, circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. Entonces, ese acto físico de circuncidar al niño implicaba que Dios era la renuncia de la persona a la incredulidad y que Dios esperaba del que fuese dedicado a él, de sus primogénitos, ¿sí? La fe plena en el Cristo. Amén. Circunciden el prepucio de sus corazones. Quiten la incredulidad. O sea, el Señor dio ese mandato para señalar que Él creía y quiere de su pueblo, de sus primogénitos, la fe plena en su Hijo. Que desechemos la incredulidad, todo tipo de incredulidad. Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16.
ahí Dios les dice: circunciden el prepucio de sus corazones. Amén. Entonces, porque precisamente por eso es que Dios te manda. Ahora vemos que dice así. Entonces el niño era circuncidado porque él es el primogénito. Amén. ¿Está conmigo? Los niños eran circuncidados porque son los primogénitos. ¿Y porque esos primogénitos son los hijos de Dios en el Cristo? Y todo primogénito debe tener su fe plena en el sacrificio de Cristo. Amén. Pero esa circuncisión es en el corazón. Esa certeza de la fe en el Cristo está dentro, no necesariamente afuera. Por eso es que la circuncisión, como un rito propiamente, para nosotros no aplica. Aplicó para ellos allá, porque fue mandamiento para que tuvieran la fe en la promesa del Mesías Cristo y en su sacrificio. Venido al Cristo, ya ese simbolismo perdió su importancia porque ya el Cristo ha venido. Amén. Ahora dice, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Miren qué lindo. Así como el Cristo es presentado delante de Dios, usted y yo somos presentados por el Cristo delante de Dios. Como sus primogénitos. ¿Se acuerda? Le dice el Señor: Israel es mi primogénito. Hijo. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ahí está hablando del Cristo, pero también está hablando de los hijos de Dios en el Cristo, de los primogénitos de Dios en el Cristo. Amén. Ahora dice: le trajeron al Señor para presentarle al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué tuvieron que ofrecer esto a ellos? Porque eran pobres, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor debía haber nacido en una familia pobre? Porque si Él no nacía en una familia pobre, lo que debían ofrecer los padres de Él, ¿qué era? Allá decía un cordero, ¿verdad? Un cordero por holocausto y un palomino por expiación. Ajá. Pero es que en el caso del Cristo no podían ofrecer un cordero, porque Él es el cordero de Dios. Amén. Hasta en ese detalle, como el Señor tuvo ese cuidado precioso. Y por eso es que vemos en la vida, primero en el anuncio del Cristo y luego en el cumplimiento, desde antes de su nacimiento hasta su muerte y después de su muerte, el cumplimiento de todo lo que Dios prometió al pie. Amén. Amén, amados. Somos, mis amados, los primogénitos de Dios en el Cristo. Y debemos tener en nuestro corazón la marca de la fe en el pacto. Si esa marca no está, que es la circuncisión del corazón, no somos hijos. Entonces asegurémonos que nuestra fe esté puesta plenamente en la persona y obra del Cristo, para que el Espíritu nos confirme que somos verdaderos hijos de Dios. Póngase en pie conmigo y vamos a orar un momento. Vamos a meditar en lo que el Señor nos ha hablado en esta hora. Dice el libro de Zacarías 13:1, hablando del Cristo y del sacrificio del Cristo, que es el que purifica el pecado. Yo le voy a leer Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial abierto es el sacrificio de Cristo, es la persona de Cristo. Amén. Solo mediante Él podemos ser purificados delante de Dios, purificados como sus primogénitos, dedicados a Él para su servicio. No olvidemos esto, amados. Oramos. Señor y Padre nuestro, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. La gloria y la honra te pertenecen. Tú eres bendito por los siglos. Tu nombre es sobre todo nombre. Gracias, Señor.
por revelarnos a tu Hijo. Gracias por purificarnos en el sacrificio de nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo. Gracias por dedicarnos a ti mediante la persona de Cristo. Mediante ese sacrificio, Señor, pudimos ser presentados y recibidos como dignos delante de ti. Por la muerte de ese Cordero precioso, por el holocausto y por la expiación del Cristo en la cruz. Señor, gracias. Permítenos vivir en esa convicción de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos primogénitos tuyos, Señor. Viviendo nuestra vida para permanecer en la fe, para vivir para ti, para hacer tu voluntad y para cumplir tu propósito como tu iglesia purificada en esa sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Y precioso Espíritu Santo, permite que esta palabra quede permanente en nuestro corazón y en nuestro espíritu para que podamos vivirla, Señor, y poder, Señor, conducirnos en esta vida, en esta fe preciosa, en la obra de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Por Jesús, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Demos un